Saben que la iglesia evangélica está viviendo un tiempo especial a causa de un acontecimiento que recordamos y celebramos con gratitud, porque hace 454 años atrás la iglesia del Señor de habla hispana recibió un regalo extraordinario. Por primera vez, el 28 de septiembre del año 1569, se publicaron las primeras 260 Biblias impresas en el idioma español y disponible al corazón que anhela beber de esa agua viva y hacerlo con la plena comprensión y entendimiento de lo que está leyendo. Hasta esa fecha, la Biblia, en su formato original, solamente existía en la forma hebrea, el idioma original del Antiguo Testamento. Parte también de ese Antiguo Testamento se escribió en arameo. El Nuevo Testamento, conforme al canon establecido de libros aprobados con la inspiración de Dios, escrito en el griego, con algunas palabras que también están en arameo, el Nuevo Testamento. Y había por allí, dentro de la tradición católica, se afirma que en el año 1200 y algo, no recuerdo exactamente la fecha, no sé si era 1280, presentaron una Biblia que en realidad no era una traducción del original, sino una paráfrasis, una interpretación de la Vulgata, que ha sido y era en aquellos tiempos la Biblia oficial del dogma católico. Pero la Biblia traducida del original, tomando los manuscritos existentes en esa época, conocido como el Textus Receptus de Erasmo, en el cual trabajó incansablemente Casiodoro de Reina, y después de 4 años de dedicarse con esmero a lograr esto que es un tesoro para nuestra vida, finalmente lo pudo publicar, imprimir. Un número muy limitado, pero era el principio de un tiempo nuevo donde Dios estaba dando a conocer que el anhelo en su corazón es que su pueblo beba del lago de la vida. Esa misma versión fue revisada luego por Cipriano de Valera, y es así como salió una versión corregida en el año 1602. Pasaron algunos añitos de aquel momento de la primera impresión en Basilea. Y es así como tenemos nosotros hoy una de las versiones muy fieles, junto a otras que son muy estimadas, conocida como la Reina Valera. Y disfrutamos a través de todo eso que el Señor ha obrado por medio del Espíritu Santo, el poder tener hoy el tesoro, que es la palabra de Dios, que nos bendice continuamente. Amén. Cuando probamos y gustamos de la palabra, allá bendición.
Si la leemos simplemente como un libro de historia, lo único que alcanzamos a percibir es conocimiento. Pero cuando nos soltamos en las manos del Señor y dejamos que el Espíritu de Dios traiga la iluminación, podemos recibir a través del poder y la autoridad de la palabra, de la vida que está en ella manifestada. Pero es necesario probarla. El que no la probó no sabe de qué se trata. Es como un niño, ¿no? Un niño ve la latita y tiene allí un sello: Coca-Cola, Pepsi, Sprite, lo que sea. Y a él le agrada, porque él sabe lo que está en el envase. ¿A causa de qué? De que probó y gustó y lo disfrutó. Así también la bendición de Dios tiene un envoltorio que resplandece por su misma presentación, por su riqueza. Está allí colocado en la palabra. La palabra es el envase en donde las bendiciones de Dios están perfectamente establecidas y son a favor de aquellos que quieren recibirla. Yo quiero esta mañana con ustedes, queridos hermanos, empezar a mirar una serie de lecciones en donde podemos nosotros ir a descubrir y probar, gustar las excelencias de la palabra. Así como en el Nuevo Testamento hay 2 capítulos que sobresalen, son como una perla extraordinaria en el gran collar de bendiciones que Dios ha escondido en su palabra. Esos 2 capítulos del Nuevo Testamento, uno es Hebreos capítulo 11 y el otro es Primera de Corintios capítulo 13. Uno es identificado como el camino de la fe, y cuando arranca el capítulo 11 de Hebreos, allí ya el escritor está definiendo la fe, que es el don de Dios que fluye del trono de la gracia y que viene al corazón del hombre para enriquecerlo. Y allí el escritor recibió la inspiración del Espíritu Santo para manifestar la definición más completa y perfecta, que no necesita añadidura. ¿Qué es la fe? El escritor dice: la fe es pues la certeza. Lo que es cierto es seguro. ¿Es así o no es? Lo que es cierto es seguro. La fe es la certeza de lo que se espera. Pero no se trata solamente de seguridad, se trata además de convicción.
Y cuando además de estar seguro en el testimonio de Dios que ilumina nuestra vida y genera en el alma esperanza viva y verdadera, también de parte de Dios, a través de la palabra ha sido dispuesto una dosis de certeza y seguridad que lleva al punto de la convicción, en donde tu fe tiene la forma de una roca inconmovible donde nada ni nadie te puede mover. Un lugar en donde la excelencia de Dios lo llena todo y lo puedes disfrutar aun cuando no lo veas, pues aquel que es fiel, Él es poderoso para cumplir lo que prometió. Por eso la fe no solo es la certeza de lo que se espera, sino la convicción de lo que no se ve. Por eso Pablo decía: no andamos por vista, por lo que ve naturalmente el hombre, sino por fe, a través de lo cual podemos comprobar lo que no podemos ver naturalmente, pero que a causa del testimonio de Dios es fiel y es seguro. En ese mismo capítulo 11 de Hebreos, el escritor señala en el versículo 6 el valor incomparable que tiene la fe, al punto de llegar a ocupar un sitial muy encumbrado en nuestra relación con Dios. ¿Por qué? Porque el escritor dice que sin fe, esa fe que es don de Dios, sin fe, ese don que recibimos por gracia, sin fe es imposible agradar a Dios. Por lo tanto, dice el escritor, el que se acerca a Dios crea que Dios hay, no lo haga por costumbre, no lo haga por tradición, no lo haga porque dijeron. Hágalo como consecuencia de una experiencia personal, donde probamos y gustamos el testimonio de Dios, el cual ha manifestado sus maravillas y nos ha hecho partícipe de algo tan singular y especial que Dios tiene en su corazón para bendecir nuestra vida, y es participar de su amor y de su gracia. El que se acerca a Dios dice: crea que le hay, y que ese Dios que existe, un Dios vivo, activo, real, presente, Dios perfecto, infinito, todopoderoso, santo, justo, fiel, verdadero, ese Dios es galardonador, es remunerador de los que le buscan. Dios es buen pagador, es galardonador, es remunerador de los que le buscan. Nunca en Dios vamos a ser defraudados, nunca. En Dios no hay pérdida. En Dios siempre hay ganancia, y lo que perdemos es por causa de algo mucho más grande que está en camino y que Dios lo va a traer y lo va a manifestar, porque hemos dispuesto nuestro corazón para confiar y esperar en el Dios vivo y verdadero. Es por eso que el capítulo 11 de Hebreos, con innumerables testimonios de hombres y mujeres que por la fe
abrazaron el camino de Dios y estuvieron dispuestos a pasar por los valles más profundos de la vida. Vieron la mano de Dios obrando maravillas mediante sus muchas misericordias. El capítulo 11 de Hebreos es así señalado como el camino de la fe. Y la galería de grandes héroes que por fe abrazaron, recibieron, probaron, gustaron de la bendición y de la victoria que hay en Dios. Y junto con este capítulo 11 de Hebreos, el capítulo 13 de Primera de Corintios. Los que no vienen los días miércoles están perdiendo gran parte de la charla que da el hermano Manuel compartiendo acerca de aquellas riquezas escondidas allí en el capítulo 13 de Primera de Corintios. Testimonio de un amor incomparable, de un amor que todo lo espera, que todo lo sufre, ese amor que se alegra en la verdad, ese amor que descansa en la fidelidad del Dios que ha sido declarado como la esencia misma del amor. Pues la palabra dice que Dios es amor. No al revés, porque muchos quieren entender que amor es Dios y malinterpretan el verdadero significado del amor en su esencia natural y pura. Dios es amor, Él es la esencia. Sus obras dan testimonio del amor que está activo, presente. Y allí en capítulo 13 de 1 Corintios nos encontramos con esta perla tan preciosa, en donde el amor es destacado en toda su grandeza, en todo su poder, en toda su majestad. Porque Dios es amor. Por eso allí al final de ese capítulo el apóstol Pablo dice que ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Las tres patas en las cuales el cristiano puede estar firmes en su vida, en una perfecta relación con el Dios vivo y verdadero. Fe, esperanza y amor. Pero cierra el capítulo el apóstol Pablo diciendo, pero el mayor de ellos es el amor. El mayor de ellos es el amor. Porque un día la fe ya no será necesaria. La esperanza tampoco. La consecuencia de la fe es esperanza. ¿Por qué no será necesaria? Porque estaremos cara a cara con el autor y consumador y contemplaremos la hermosura del Dios vivo y eterno y seremos hallados tal cual Él es, en toda su hermosura, en la plenitud de la salvación. Cuando estemos aquella mañana en la gloria contemplando al Señor, fe y esperanza no serán necesarios. Lo único que seguirá continuando en su eficacia, en su poder, en su autoridad y bendición es el amor. Porque lo que va a llenar ese lugar
en donde el trono de Dios, un trono de justicia, estará dando testimonio de la esencia viva del amor. Aleluya. Pero acá, en el Antiguo Testamento, hay un capítulo que sobresale. Y no me voy a extender mucho en esta mañana porque queremos participar de la mesa del Señor. Pero este capítulo ocupa un lugar estratégico. Prácticamente se encuentra en el centro de la Biblia misma. No es exactamente el centro, pero está allí, ya que se conoce a través de un estudio minucioso de los capítulos y versículos que contiene la Biblia, que el centro mismo de la palabra está en el Salmo 118. Ahí voy, lo está diciendo, ya lo estoy leyendo celular. Salmo 118, versículos 8 y 9. Fíjense el mensaje que tiene el centro de la Biblia. Y ese mensaje une todas las partes, desde el principio hasta el final, y muestra allí cuál es el núcleo. Y dice a la palabra: es mejor, Salmo 118, versículo 8, es mejor refugiarse en el Señor que confiar en el hombre. Pero el versículo siguiente dice: es mejor refugiarse en el Señor que confiar en quién. En príncipes. Y príncipes hablan de los que están en nivel de autoridad de gobierno. ¿Usted me entiende? Mejor es confiar, refugiarse, dice la versión de la Biblia de las Américas, en el Señor que en el hombre. Pon tu confianza en el Señor y todo resultará diferente. Es mejor refugiarse en el Señor, confiar en el Señor, que apoyarse en príncipes. Pues en definitiva, Dios, más allá del gobierno temporal de los hombres, Él sigue siendo el regidor, el gobernante, el soberano, el supremo hacedor y dueño de todas las cosas. Él es Dios soberano, eterno, perfecto, infinito, glorioso en poder y en majestad. Y muy cerquita de este texto del Salmo 118 aparece un capítulo extraordinario. ¿Cuántos han leído en su vida el Salmo 119 de una sola vez completo? No lo digo en un solo momento, pero arrancaron, leyeron una porción, meditaron, al día siguiente continuaron, dejaron, siguen leyendo otra porción, vuelven a meditar y así lo hacen hasta llegar al final. ¿Cuántos pudieron hacer eso? Hermano, no me decepcionen. Yo sé que lo han hecho. Salmo 119 es un capítulo extraordinario. ¿Saben cuántos versículos tiene? A ver, los alumnos del seminario, pues yo esto lo dije. Y lo enseñé también a ellos. ¿Cuánto? 176. ¿76? 6, bien. 176 versículos. No es fácil acordarse de una, ¿no? Lo cuentan, pero yo le voy a enseñar una regla para recordar. Dios es el maestro por excelencia. Y es cierto que los capítulos
y los versículos fueron colocados por el hombre. Cuando el escritor recibía la inspiración del Espíritu Santo, él escribía de corrido. Tenía puntos, tenía comas, sí, las puntuaciones de la regla gramática, por supuesto, pero no estaba separado en capítulos, eso lo hizo el hombre. Pero he aquí, Dios guió al hombre a hacer así el paréntesis en el lugar exacto y definir este salmo de una manera tan extraordinaria que allí queda expresado la excelencia de la palabra. El Salmo 119, una regla para no olvidar más la cantidad de versículos, está formado o está presentado en la forma de un acróstico. ¿No es cierto, Soledad? Algún día Soledad nos va a explicar comunicación. Va a tener que aprender esa materia, a mí no me gusta. Pero hay una materia de seminario que se llama comunicación que habla de todas las reglas gramaticales. Y algún día Soledad nos va a compartir eso. Fue escrito en la forma de un acróstico, de tal manera que está constituido por 22 estrofas. ¿Por qué 22 estrofas? Porque cada una de esas estrofas están conectadas con una letra del alfabeto hebreo. Y entonces, si usted mira su Biblia, no sé si aquí lo va a poder poner, no aparece la Biblia. Bien, si usted mira su Biblia, sea en formato impreso o digital, va a encontrar que al arrancar el Salmo 119 con la primera estrofa, allí arriba aparece un titulito. ¿Lo tienen? La letra Aleph. ¿Qué significa Aleph? Ya lo vamos a ver. Es la primera letra del alfabeto hebreo. Termina la primera estrofa. ¿Cuántos versículos tiene la primera estrofa? 8 versículos. Se cierra la estrofa y aparece otra un titulito. ¿Ve? Y la segunda estrofa empieza otra vez a ser escrita. Y aparece la misma cantidad de versos que en la primera. Y el titulito dice Bet. ¿Qué es Bet? Bet es la segunda letra del alfabeto hebreo. ¿Vieron allí ese cartel que está ahí ordenado con las lecciones que se están dando en la escuela bíblica? Allí aparece la letra del alfabeto castellano, A, B, C, D, E. Falta la K, porque no se tocó el tema de la K. Pero está hecho en función del alfabeto. El ABC de la fragancia se llama la lección que estamos viendo en la escuela bíblica. Así también Dios quiere que entendamos el ABC de la riqueza que hay en la palabra, que es eterna, viva y eficaz, palabra fiel y todopoderosa. Y es por eso que el Señor guió al que hizo este trabajo a empezar a colocar esos titulitos, donde cada titulito del párrafo está señalando la letra del alfabeto hebreo al cual corresponde. Entonces, primer párrafo, primera letra del alfabeto. Segundo párrafo, segunda letra del alfabeto. Tercer párrafo, tercer. Y así continuamente hasta cubrir las 22 letras del alfabeto hebreo. Y finalmente descubrir que cada párrafo,
que se inicia con la letra del alfabeto hebreo que corresponde según el orden, está formado por 8 versos. Todos los párrafos. Usted mire allí, hermano, va a encontrar articulito, después el título, cuente los versículos, ¿cuánto hay? 8. ¿Lo va a encontrar más? 8. Son 22 párrafos por 8 versículos cada párrafo. ¿Cuántos versículos total? 8 por 22. Ahí está la profesora de matemáticas, ella sacó la cuenta. 176 versículos. Con eso no te vas a olvidar nunca más. 176 versículos. Y sabe una cosa, lo más extraordinario es que en casi cada uno de los 176 versículos hay una mención que está referida a el término, palabra o sus diferentes acepciones, significado. En cada versículo del Salmo 119, salvo probablemente 5 está en discusión. En todos los otros aparece el término palabra o sus diferentes acepciones. Por ejemplo, en lugar de palabra, ley. En lugar de palabra y ley, testimonio. En lugar de palabra, ley, testimonio, juicio. En lugar de palabra, ley, testimonio, juicio, preceptos. Y así va añadiendo 3 más, constituyendo 8 términos que definen el valor de la palabra en todo su poder y autoridad. De tal manera que el Salmo 119 es el capítulo que levanta algo tan precioso que en el corazón tiene que estar establecido. ¿Qué es lo que levanta el Salmo 119? La excelencia de la palabra, en la cual fuimos llamados a vivir en la victoria que Cristo ha ganado a nuestro favor. De tal manera que cuando hacemos parte de nuestra misma vida la palabra, guardándola, atesorándola, amándola, respetándola y viviendo en el consejo sabio de Dios, podemos nosotros descubrir la excelencia de Dios que un día fue revelada en Cristo, la palabra vida, y que hoy viene a ser parte de nuestra propia vida a causa de la palabra que vive en el corazón. Wow. No me sirve de nada conocer la palabra, haber leído infinidad de veces la Biblia, las Sagradas Escrituras, de tapa a tapa, si no lo he probado, si no lo he gustado. Y de eso se trata el Salmo 119, de las excelencias de la palabra a causa de la experiencia personal del escritor con la palabra viva de Dios. Aleluya. ¿Me están entendiendo lo que yo le digo? Por ahí algunos lo veo muy serio. Yo quiero que se goce en la riqueza de lo que Dios ha puesto a nuestro favor. Y como dice un texto de la palabra, cerca de tu corazón está la palabra, a tan solo la distancia del acto de fe por medio del cual yo tomo, recibo más propio y vivo la palabra.
Ya vamos a ampliar sobre esto para ir dando definiciones relacionadas con la distinta acepción del término utilizado por Dios para hacer mención al valor, a la autoridad y al poder de la palabra que salió de su corazón, que fue declarada por su boca, testificada por el Espíritu Santo, cumplida completamente por Jesucristo el Señor. Quiero, hermano, que me acompañen, así vamos yendo a la conclusión de este mensaje, a leer la primera estrofa. ¿Están preparados? Salmo 119. Aleph, versículo 1. Cuán bienaventurados son los de camino perfecto. Aleluya. A ver, alguien que nos puede ayudar a todos. ¿Qué significa bienaventurado? Por favor, más fuerte porque a mí me cuesta escuchar. A ver, Johnny, ayudar a tu mamá, decime fuerte. Dichoso. Dichoso. Bien. ¿Qué más? Amén. Sumamente feliz. Una felicidad que no termina, aunque pasemos por valles de prueba. Allí la presencia del Señor transforma nuestras experiencias en un tiempo de gloria, en donde volvemos a ser parte del testimonio de Dios a causa de la obra que Él manifiesta en el corazón de Jehová. Juan, ¿podría decirlo cuál es el significado, Soraya? No sé si te estoy poniendo un problema, pero de la palabrita Juan. Algo que no tiene medida, ¿no sé? Claro. Pero como no puede dar la medida, lo expresa de esta manera. Por eso también vieron ese pasaje del Evangelio de Juan, testimonio fiel del Evangelio de Jesucristo, Juan 3:16, porque de tal manera no puede dar la medida, pero es algo tan extraordinario que de alguna manera lo quiere dejar allí representado el escritor, para que no quedemos sin testimonio, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Cuál es la manera? No hay forma de medirlo, hermano. Pablo dice en una parte, cuando escribe el libro de los Romanos, en su oración, que debemos comprobar el amor de Dios, que es tan alto que no puedo llegar allí, es tan bajo que no puedo ir, es tan ancho que no puedo ir más allá de lo que puedo alcanzar. No tiene medida. Así es la felicidad que Dios ha dispuesto para los hijos. No tiene medida. Cuán bienaventurados son los de camino perfecto. ¿Tú consideras que eres perfecto? Yo no. Creo que cada uno podemos coincidir en eso. Tenemos un montón de fallas. Un montón de fallas. Un montón de hechos y
momentos de la vida que han marcado nuestro propio fracaso en términos humanos. Pero Dios ha usado eso otra vez para que resultara en un hito de nuestra vida, en un momento cumbre, en donde el corazón encuentra la respuesta de Dios y ve que la bendición y la salvación del Señor nos lleva otra vez a alcanzar sitiales de victoria. Porque Dios es fiel, Él no avergüenza. Él dice: no te dejaré ni te desampararé. Por lo tanto, unido mi corazón, entrelazado en mis vidas más íntimas con el testimonio del amor de Dios, yo puedo comprobar que el amor del Señor sigue obrando. Cuán bienaventurados son los de camino perfecto, los que andan en la ley del Señor. Es interesante que Dios en su sabiduría nos anuncia el consejo necesario, justo y oportuno por el cual nosotros podemos experimentar toda la felicidad que Dios tiene preparado para derramar en la vida de sus hijos. No es viviendo a mi manera, es viviendo a la manera de Dios. Y por eso es tan importante la fe. Porque la fe definitivamente me conecta al trono de la gracia. Y allí recibo la abundancia de esa gracia maravillosa que fluye del amor de Dios. Versículo 2, otra vez arranca el escritor de la misma manera y dice nuevamente: cuán bienaventurado. No la aprendiste en la primera, en la segunda lo tenés que aprender. Si en la primera vez no te quedó claro, en la segunda tiene que estar allí firmemente establecido como la verdad suprema en tu vida. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Que Dios, a través del testimonio del salmista, está declarando que los hijos tienen un destino profético de bienaventuranza. Dios no te creó para que sufras, para que vivas llorando, para que vivas lamentándote. Dios te creó, Dios te formó, Dios te levantó, te sanó, te liberó, porque Él quiere mostrarte que tu destino profético, conforme al designio de su corazón, es que seas bienaventurado. Aleluya. Pero para ser bienaventurado, yo tengo que entender qué es lo primero en mi vida. Por eso el escritor del Salmo 119 arranca con la primera letra del alfabeto hebreo, Aleph, que significa principio. Y principio es aquello que yo no puedo alterar. Ha sido establecido en el consejo sabio de Dios. Es lo primero, y lo primero es lo primero. ¿Cuántos se acuerdan del hermano Darío Aquino? Esa era una frase que él tenía. Cuando él predicaba, decía: hermano, lo primero es lo primero. No intente cambiarlo porque no te va a dar resultado. No intente cambiarlo. Aleph, la primera estrofa del Salmo 119, nos enseña lo primero que debemos atender y aprender como hijos para ser realmente felices y bienaventurados. ¿Qué dice el escritor? Me voy a quedar en todos los versículos porque son la esencia de
todo lo que viene en el resto del Salmo 119. Leemos otra vez el versículo 1. Cuán bienaventurados son los de camino perfecto. ¿Somos perfectos o no? Pero evidentemente que Dios nos da la expectativa de que en Él podemos caminar por una senda de rectitud y de vida eterna. En Él, como decía Manuel, no es en mi fuerza, es en Él. Es en el poder de su amor, es en la provisión de su gracia, es en el testimonio de sus obras, en Él. Es en la victoria de la cruz, en Él. ¿Recuerdan hace un tiempo atrás cuando consideramos ese tema que está en 1 Tesalonicenses capítulo 5 y creo que era el versículo 19, por favor, Manuel? 1 Tesalonicenses 5, 19. El que sigue, perfecto. El que sigue. A ver, el 18. Ahí está, ese. ¿Qué dice ahí? Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vos, para mí, para cada uno de nosotros. Pero esa voluntad no se cumple en Cristo, en Cristo, en Cristo. Dios tiene que ser lo primero de nuestra vida. Si Dios es lo primero, pues dalo por hecho, porque su palabra está garantizada en la seguridad de la victoria que hay en Jesucristo el Señor. Por eso dice, vuelvo a leer el Salmo 119, versículo 1, cuán bienaventurados son los de camino perfecto, los que andan en la ley del Señor, los que caminan, tomados de la mano del Señor, no se sueltan de Él. Versículo, cuán bienaventurados son los que guardan su testimonio y con todo el corazón le buscan. No es a veces, no es cuando me siento apretado, con todo el corazón le buscan, día a día, porque ha entendido que el caminar con Dios y escondido en Dios es la seguridad de vivir una vida en donde la obra del Señor tendrá un cumplimiento fiel y el destino profético se cumplirá, porque experimentaremos la bienaventuranza de vivir en el Señor. Esta es la bendición que Dios tiene preparada para aquellos que, habiendo conocido la palabra de Dios, la guardan y andan en su ley. ¿Qué significa ley? El sentido de ley en el mundo de los hombres, ¿cuál es? Enseñar algo que todos tenemos que respetar. Y al mismo tiempo, la ley está dada por alguien que tiene autoridad para gobernar. Por lo tanto, cuando yo como hijo estoy reconociendo el testimonio de Dios en su palabra y he aprendido a guardarla, a atesorarla, a fin de ponerlo por obra, porque he entendido que es la ley de Dios, y no estoy hablando de ley en el sentido del Antiguo Testamento, estoy hablando de ley en el sentido de un corazón que está sumiso, que estás allí sujeto a la presencia y a la voz del Señor, y en ese gobierno de Dios están listos para avanzar, porque sabe que su Dios es suficiente para llevarlo a atravesar los valles más oscuros y perseverar sabiendo
ha colocado en el corazón la marca de su testimonio. Nadie te la puede robar. Estarás pronto para pelear la buena batalla, caminando, buscando al Señor día a día, haciéndolo de todo corazón, abrazando la palabra. Aleluya. Guardar la palabra, hermano, implica confianza. Cuando viene un hermano y te transmite algo que tiene valor, lo guardas y confías. ¿En quién? En el que está declarando la palabra. Si no confías, pasa a un segundo plano. Pero guardar la palabra significa confianza. Y cuando confiamos, estamos definitivamente del lado de los que están listos para ser diligentes en obedecer. Esto significa conocer y vivir en acuerdo a la palabra. ¿Por qué? Porque he entendido que la palabra es mi instructor. La palabra es mi consejero. Es mi guía fiel, es mi faro en todo tiempo, aun cuando el mundo esté sumido en una profunda oscuridad, en valles en donde el corazón del hombre parece que está consumido por el dolor, por la tristeza y por la desesperanza. Allí el faro de Dios está señalando el camino de los hijos para mostrarle que en Él hay esperanza, que Él es el gozo de nuestra salvación. Aleluya. Invito a los hermanos de la alabanza, por favor, que pasen aquí adelante. Vamos a volver con la ayuda del Señor el próximo domingo sobre este tema, la excelencia de la palabra de Dios. Hay mucho más para ver allí, en ese crecimiento en donde Dios nos lleva a la madurez en una fe aprobada por Dios, por medio de la cual podemos ser participantes de todas las riquezas que Dios ha dispuesto para bendecir a sus hijos que tienen un llamado profético de bienaventuranza. Aleluya. Invito, hermanos, a estar en pie. Sepamos que el Señor, a través de la obra de su gracia y el testimonio de su amor en nuestros corazones, nos ha constituido en discípulos. El discípulo es uno que tiene la marca del Señor en su corazón, que ha entendido el valor de la palabra, y en esa palabra su vida es continuamente edificada, enriquecida. Como discípulos fuimos llamados a caminar bajo la instrucción y gobierno de quien es el Señor. Y entendiendo esto, tenemos hoy motivo suficiente para acercarnos con gratitud a la vez y participar del pan y de la copa. Testimonio vivo de la victoria de la cruz, en la cual es el Señor levantado con honra a causa de que el Padre lo ha designado como el Señor. Y hoy, como hijos, como discípulos, estamos aquí para decirle: Señor, heme aquí, estoy disponible para ti. Lo que tú has determinado y trazado en ese plan perfecto del cielo para mi vida, quiero que tú lo lleves a un cumplimiento bueno, completo.
Y aquel que es fiel y conoce el corazón de sus hijos, que entiende el sentir del discípulo, estará pronto para mostrar su gracia, su favor, y traer esa preciosa